6:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta de edición de la tarde en El Toro Televisión. Bueno, lo de hoy créanme que es complicado, porque tengo que decirles de entrada, contarles el rollo de la situación sanitaria de este país, cuando lo que en realidad piensa un servidor es que esto es para que dimitan unos cuantos. Esto es una verdadera vergüenza. El tratamiento de algo de lo cual depende nuestra salud depende de unos criterios científico-técnicos. Estamos todos de acuerdo, pero lleguen a consensos sobre esos criterios científico-técnicos. Lo que no puede ser es que estos son lentejas, tú las tomas o si no las dejas, ¿no? Eso es un poco lo que ha sucedido en la famosa reunión entre Sanidad y las comunidades autónomas. Tengo que contarles el desafuero con Madrid, pero eso vendrá después. El resultado de esa reunión, a lo que vamos, lo importante de esa reunión es que ha terminado sin acuerdo. Es decir, que nuestras ilustres autoridades sanitarias han sido incapaces de ponerse de acuerdo sobre las medidas, si conviene o no conviene confinar. Sigamos manteniendo el estrés en la gente que se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué van a hacer? Bueno, ¿hasta dónde van a llegar? Oiga, ¿cuándo? Es que no han entendido que el tiempo es crucial en la toma de medidas, las que sean, pero que la gente sepa cuáles son los criterios de confinamiento o de no confinamiento, de restricciones o de no restricciones, de limitaciones o de no limitaciones. Oiga, hoy Alemania, que es un país ejemplar, donde van mucho mejor las cosas que en España, ha limitado las reuniones, todas, las de todo el mundo, no las del Land de Westfalia y no las del Land de Baviera, no. Todo el país ha decidido que, pues como empiezan a repuntar allí también los que están infectados, han tomado esa medida. Bueno, es que ahí hay un mando único, hay un gobierno. Aquí hay otra cosa, aquí hay un lío monumental que voy a tratar de desgranar. Ayer, cuando terminó este programa, probablemente lo vieran con Alba Vila en el informativo, el ministro de Sanidad, el filósofo Salvador Illa, que tiene un lastre, y es que tiene órdenes de su jefe, Pedro Sánchez, de que bajo ninguna circunstancia se deben recuperar las competencias en el tema sanitario. Es un gobierno que rehúye de esa responsabilidad. Quiere que el fracaso de eso cuelgue de las comunidades autónomas. Ellos ya han tenido bastante, han colmado su estatus de fracasos, ya tienen demasiados y no quieren uno más. Y esa es la razón que predomina. Si no entendemos eso, no vamos a entender el desarrollo lógico de las cosas. Como les decía, ayer, pues al filo de las 9 de la noche, comparecía Salvador Illa. Y decía el ministro que tuvo el mando único de esto hasta que decayó el estado de alarma, decía que, bueno, que habían llegado a una especie de acuerdo con la Administración Sanitaria de Madrid. Madrid sigue siendo la comunidad de mayor preocupación por el índice de sus contagios, aunque haya elementos que luego les contaré, que tienen que conocer para que entiendan la situación de Madrid. Decía Salvador Illa ayer por la noche que a la espera de la reunión hoy con el resto de comunidades, pues se trataría de buscar el consenso sobre esas medidas. Y proponía tres criterios. Primero, momento de restricciones para los lugares que tuvieran más de 500 positivos por cada 100.000 habitantes. Segundo, lo mismo para los lugares donde las UCIs estuvieran ya a un 35% de ocupación. Tercero, lo mismo para los lugares donde hubiera un 10% de PCRs positivos. Es decir, que del total de PCRs que se hicieran o de los resultados que se entregasen en 24 horas, si había 10% positivos, si las UCIs estaban a un 35% de ocupación y si el número de contagios por 100.000 habitantes era de 500 o superior, en todas aquellas poblaciones de más de 100.000 habitantes se iban a producir restricciones. Esto parecía un poco combinativo, daba la sensación que la situación requería toma de medidas urgentes. Bueno, durante la mañana ha habido un comunicado de la Comunidad Autónoma de Madrid, y este comunicado que decía que había que recurrir a un consenso sobre criterios científicos.
Decía la Comunidad de Madrid que hay que conocer sobre qué base científica técnica se establecían las decisiones de restricción de movilidad, de restricción de aforos en bares y restaurantes, de restricción en lugares de culto, de restricción en entierros, de restricción de reuniones familiares. Decía además la Comunidad de Madrid que era clave conocer, tener en cuenta, barría para casa, en este caso Madrid si dispone de ello, la elasticidad de sus plazas de unidades de cuidados intensivos, las UCIs, que en Madrid había una elasticidad, es decir, que Madrid en momentos de dificultad podía convertir en UBIs o utilizar UBIs que normalmente no están asignadas en los hospitales de la Seguridad Social de la Comunidad Autónoma madrileña. Y en tercer lugar, decía Madrid, y ahí no creo que les falte razón, que eso del 10% positivo tenía que ser no una relación directa de los positivos versus los test PCRs que se hacen, sino una proporción, porque si en una comunidad se hacen infinidad de test PCRs en un día, pues a lo mejor ese porcentaje pues descuadra con el de otras comunidades donde se han hecho muchos menos. Por lo tanto, buscaban un criterio de proporcionalidad que favoreciera las restricciones en Madrid. De eso a la situación actual. Bueno, pues se ha producido esa reunión que empezaba a las 4:30 de la tarde, que acaba de finalizar, apenas 2 horas de reunión, y sabemos que en esa reunión ha habido algunas comunidades que han votado en contra de la propuesta de Sanidad, que no están de acuerdo con esas medidas que el ministro Illa, que a mi juicio debiera ser uno de los dimisionarios más clamorosos, no ha sabido generar consenso entre esas autonomías a la hora de imponer un criterio común para ese confinamiento, que era una de las cosas que pedía Madrid, que no se aplique un criterio distinto en Madrid que en otros lugares. Han votado en contra 3 comunidades importantes, las 3 gobernadas por el Partido Popular: Galicia, Madrid y Andalucía. Ha votado en contra Cataluña. Cataluña va un poco por libre. Y ha votado en contra la ciudad autónoma de Ceuta. Bueno, en esas, una hora antes de que terminara la reunión, con la reunión en marcha, la presidenta madrileña emitía un tuit que han visto antes y que ahora van a volver a ver. En ese tuit, la presidenta de Madrid decía lo siguiente: no se rompe nada, cuando estaba bastante claro que la idea del consenso venía truncada por ese comunicado de la Comunidad Autónoma de Madrid. Se buscan principios de acuerdos y un consenso sobre ellos. Bueno, pues no lo ha habido. Y como no lo ha habido, y esto es una cosa que sí que afecta a los ciudadanos y mucho, seguimos en que las discusiones bizantinas sobre el criterio científico de tomar las medidas ha impedido tomar esas medidas. Bueno, pues no. Esto es rabiosamente, incendiariamente, radicalmente penoso. Penoso por parte, vamos a ver, es que seguimos, todos están en la misma, que no tienen expertos. Es que necesitan expertos. También necesitan expertos para consensuar medidas. Es que no hay nadie en el Ministerio de Sanidad que sepa explicar qué medidas quiere tomar y que sepa buscar ese consenso. Da la sensación de que no. Es una obviedad que no. Elementos que tienen que tomar en cuenta a la hora de analizar la posición de Madrid. Madrid se encuentra señalada desde hace ya varios días en el ojo del huracán porque los datos, consecuencia de haber hecho masivamente PCRs en algunos barrios con una fruición absolutamente la que tendríamos que haber tenido mucho tiempo atrás, dicen que la incidencia acumulada, estos son los casos por 100.000 habitantes de los últimos 14 días en Madrid, ha mejorado mucho. Los más optimistas dicen que se han desplomado. De los 188 que presentaba Madrid el pasado sábado a los 75,8 de ayer, que son muchísimos menos, y que solo en los últimos 2 días se ha reducido ese índice de incidencia acumulada, que es como le llaman los estadísticos de la sanidad, es decir, los contagiados por 100.000 habitantes, había bajado a la mitad, de 157 a 75,88. Hace una semana, Madrid era la comunidad peor situada en la aplicación de esa métrica, como sea, por 500 o por 1.000. Ahora hay pues 5 comunidades autónomas que tienen
peores cifras que las madrileñas: Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Navarra y La Rioja. Y bueno, la cuestión es que mientras la ciudadanía exige unos criterios claros, unos criterios serios, unos criterios contrastados sobre los que no haya dudas si se les piden sacrificios, restricciones de movilidad, confinamientos por distritos o lo que se les haya pedido, que la gente los cumple muy en serio. Y aquí están los datos de Madrid que demuestran que con las medidas tomadas ha bajado de forma muy considerable la incidencia acumulada de casos por 100.000 habitantes. Sobre la capacidad asistencial, pues es evidente que hay que tenerla en cuenta. No es lo mismo una comunidad que otra. Y lo mismo con el número de los PCR. No es lo mismo si se hacen prácticas en oleada masivas de test, sean de una condición o de otra, pero útiles y válidos para localizar a los contagiados, pues no va a ser lo mismo eso que una comunidad. Les pongo el caso de Cataluña. Cataluña dice que declara 64 contagiados por COVID en las últimas 24 horas. Bueno, pues es bastante obvio que los test masivos o se han hecho antes o no se están haciendo, me parece a mí. En esas tengo que contar otro sí, que decía aquel en lenguaje judicial, otro sí. Seguimos siendo el país con más contagios de los 24 países europeos. Si los suman, los de los 24 países europeos no son tan altos como solo los que presenta España, y no solo Madrid, a la hora de competir en datos. Los datos acumulados son absolutamente lamentables. España cuenta entre la primera y la segunda oleada con 716.491 casos. Italia, que vivió una primera oleada exactamente igual que la nuestra, no es la primera vez que me oyen decir esto, pero sí es la primera vez que me oyen comparar los 716.000 de España con los 309.000 de Italia. La última vez que yo hablé ante ustedes de esto eran un poquito menos de la mitad los casos en Italia que en España. Ahora, oiga, 716.000 en España y 309.000 en Italia. Vamos a tener que fichar a un científico italiano para que venga a poner orden en esto, porque desde luego los nuestros no nos están funcionando, no nos funcionan en absoluto. Y la gente se está poniendo ya muy nerviosa y muy harta de que no haya claridad, de que haya intereses mezquinos y políticos, por tanto, político-mezquinos, como prefieran, detrás de todas estas decisiones de las que depende nuestra seguridad, nuestra sanidad, nuestro bienestar. No hay derecho que estemos sometidos a ese viene y va de lo que me conviene políticamente, de vamos a ver si tal, vamos a ver si cual. No, hombre, vamos a ver, seamos sensatos, apliquen criterios. ¿Qué tal se aplican los de Europa? Si esto es muy simple y ya. Lo que pasa es que ella también tiene un interés político, castigar a Madrid, tratar de cerrar la ciudad de Madrid. Eso parece una bandera, un objetivo político, que si está basado en datos técnicos, pues habrá que pasar por él, pero si no, no. Si no, no. Porque si los datos están reflejando la realidad y los que yo he tomado son oficiales, la realidad es que con las medidas tomadas la incidencia se ha reducido de esa forma tan espectacular como les he contado, a la mitad. Después de tomar esas medidas sobre determinadas zonas sanitarias, pues hombre, deje usted hacer, porque si eso está funcionando, ¿a qué viene el querer extender eso a más zonas? La reivindicación clave de Madrid, pues tiene todo el sentido. Oiga, medidas, vamos a discutirlas con criterios científicos y las tomamos entre todos, pero para todos. Pero para todos. El pero para todos es lo que desencaja todo. Desencaja todo porque hoy los representantes de los varones autonómicos han ido todos a la reunión con sus consignas. Sobre todo que a nosotros no nos toquen nada, que no nos toquen la ciudad de tal o la ciudad de cual. Claro, y eso ha ido en contra del consenso. Si el consenso no se explica, si no se llegan a acuerdos, y aquí vale pues tomar la misma decisión que toma Europa o tomar la misma decisión que toman nuestros socios europeos país a país, pero apliquen un criterio y no se muevan de él, Porque ahora está todo el mundo pues con la sospecha de si estos van a confinar o no van a confinar, porque querer quieren y poder, así que pierdan el espíritu político de querer refugiar sus decisiones
en las autonomías, pues también están en disposición de hacerlo. Bueno, una de las cosas, tengo que contar alguna cosa positiva de forma urgente, porque si no, esto va a parecer un velatorio. En Madrid se han tomado muchas medidas, muchas de ellas acertadas, por ejemplo, invertir 10 millones de euros para que se puedan hacer esos test masivos, esos PCRs, test serológicos o lo que sea, que a los ciudadanos les vayan descartando y que se pueda activar una política sobre aquellos que han dado positivo. Bueno, pues vamos a escuchar lo que pasa en uno de los hospitales medicalizados que se han puesto en marcha en Madrid para que los que dan positivo no contagien en su vida privada, para que puedan aislarse pues razonablemente un tiempo, unos días en esos hoteles medicalizados a la espera de que ya digan que no infectan a nadie. Ese es el sentido de los hoteles, tiene mucho sentido, ya funcionaron en la primera oleada de la pandemia, desgraciadamente se han tenido que poner en marcha. La cuestión es cómo están esos hoteles medicalizados. Vamos a escuchar cómo está el de Leganés. A día de hoy tenemos 4 pacientes que ingresaron ayer y otros 4 que están en camino a lo largo de la mañana, más las valoraciones que hagamos en lo que van de mañana. Bueno, y ahora se preguntarán, sí, bueno, a los hoteles medicalizados pues a lo mejor no derivan. La Administración de Madrid dice que los hospitales no están ni con mucho en una situación que pueda hacer pensar que se vayan a bloquear en las próximas fechas. Ni en hospitalizados ni en UCIs. Pero eso es verdad porque algunos critican eso y dicen que eso no es cierto, que están pues muy cerca del colapso. Alberto Soto, ¿nos puedes aclarar cómo están los hospitales en Madrid? Buenas tardes, cuando quieras. Sí, Xavier, buenas tardes. Pues la situación en los hospitales sigue siendo complicada, es lo que denuncian los profesionales médicos. De momento, discrepancias, como en toda la pandemia, entre autoridades, entre diferentes comunidades, administraciones, discrepancias también entre los sindicatos médicos y la Comunidad de Madrid, todo referente en cuanto al número de hospitalizados. Y desde la Consejería de Salud de Madrid notificaban que esos ingresos, esas hospitalizaciones por COVID han descendido un 55%. Desde los sindicatos sanitarios lo niegan, no están de acuerdo con estas afirmaciones y ponen como ejemplo ese Hospital de la Paz. Aquí hay 5 plantas destinadas a enfermos con COVID, 5 plantas con 111 camas que ya están al completo. Por lo tanto, aquí se ha tenido que habilitar otra nueva zona, el gimnasio del hospital, que también se habilitó en pleno momento álgido de la pandemia, en el pasado mes de marzo, para aliviar esa presión asistencial de las plantas dedicadas al COVID. También se ha tenido que poner otra sala extra para atender a pacientes críticos también con coronavirus. Dicen los sindicatos que si las UCIs están al completo, las personas que tienen otras patologías que no son coronavirus tampoco pueden ingresar en esas UCIs. Por eso se han habilitado estas nuevas zonas. La guerra de las cifras sigue al orden del día, por eso los sindicatos han convocado ya una nueva jornada de protestas. A partir del día 7 de este mes de octubre hay convocada una huelga indefinida de estos profesionales de enfermería, que de momento no se va a desconvocar hasta que desde la Comunidad de Madrid no lo citen a negociar, porque dicen que tienen que escuchar de una vez por todas sus reivindicaciones, que son el servicio más esencial para hacer frente a la pandemia. Bueno, estamos a la espera, muchas gracias Alberto, de que comparezca Salvador Illa, un hombre que esta misma tarde debiera dimitir porque para esto no vale y lo ha demostrado no solo durante el confinamiento sino después y también en ese tiempo largo, 2 meses y medio, casi 3, en el que se podían haber arbitrado medidas para todos las mismas para evitarnos la segunda oleada como ha pasado en Italia, que se la han podido evitar. Aquí no ha sido así. Bueno, el problema de por qué no ha habido hoy un consenso sobre las medidas a tomar es que si, como era razonable, se imponía la tesis de Madrid, criterios los mismos y para todos, ¿verdad que eso es razonable? Pues bueno, eso pues en algunos lugares generaba mucha tensión, porque en primer lugar pues están con unos números muy parecidos a los de Madrid, o alarmantemente por encima de los 500 por 100.000, o tienen las UCIs más repletas, o tienen un porcentaje de PCRs más elevado del 10%. Con lo cual, pues van a haber imágenes de uno que ha sido el primero y el más contundente en decir, alto ahí, que eso no, que eso es Urkullu, el Lehendakari Urkullu. Ha dicho hoy, oiga, eso que pretenden es tanto como un estado de alarma encubierto.
Ustedes no pueden venir ahora a cambiar. Ahora se hace de la tesis largamente mantenida por la Sanidad de Madrid. Oiga, que estábamos en 1.000 por 100.000, no me lo pueden cambiar a 500 porque a ustedes les parezca bien, y eso me va a generar un bloqueo que no quiero en alguna de las áreas de salud del País Vasco. Muy parecido a Adrián Barbón, el presidente de Asturias. Muy parecido Javier Lambán, el presidente de Aragón. Oiga, a ver si van con esto a confinarme la zona sur de Zaragoza. Gea está confinada, pero oiga, más que eso no. Muy parecido a eso la presidenta socialista de Navarra. Aragón y Navarra están en una tesis. Ellos han dicho las cifras tal como son y los otros cabe pensar que ellos creen que no. No creo que sea el caso de Madrid, que presenta hasta ahora las peores. Ya veremos en unos días, me da la sensación de que van a dejar de serlo. En lo mismo el Barón de Extremadura. Oiga, pero vamos a ver si voy a tener que confinar yo aquí parte porque, no hombre, esto está aquí bastante bajo control. Y entonces la excepción de todo eso es el varón socialista obediente, Ximo Puig, que hoy hacía unas declaraciones según las cuales el modelo de Madrid no le sirve. Y por lo tanto, pues si no le gusta el modelo de Madrid, creo yo que le va a gustar mucho menos el que propone Illa, que seguramente tendría alguna incidencia en la Comunitat Valenciana. Ahí lo dejo. Vamos a escuchar a Ximo Puig. Madrid no és l'exemple de cap manera del que ha estat la gestió d'esta pandèmia. Jo respecte absolutament les seues decisions i respecte absolutament la seva via, però la via valenciana no té res a veure en la via de Madrid. Eso, que no tenemos nada que ver con la vía de Madrid, lo respeto todo, pero no tenemos... Sí, pero estas declaraciones lo que daban era aliento a la tesis de Illa, del criterio que propone el Ministerio de Sanidad. Como les contaba antes, y ahora ven imágenes de los MIR que están en huelga en Barcelona, los médicos internos y residentes. Esos son los MIR, por si alguien no domina este lenguaje técnico del mundo sanitario. Esto es lo que no se atrevió nunca a estudiar el doctor Simón, médico interno y residente. Para que puedas trabajar la medicina, tienes que terminar tu licenciatura y luego hacer el curso de los MIR, que son unos 2 años de prácticas y de trabajo constante en hospitales, por cierto, bastante mal remunerado. Bien, están en huelga, como les digo, pero el caso de Cataluña es escandaloso. Lleva diciendo mucho tiempo que ellos van por libre, que no se sienten concernidos por las directrices del Ministerio Español de Sanidad, que maneja, por cierto, un catalán del PSC. Bien, y declaran 64 positivos en las últimas 24 horas, lo cual es no llamativo, sino lo siguiente, mega llamativo. Bueno, pues esta es la situación en la que estamos. Disconformes, pues yo el primero, y todos ustedes supongo que igual que yo. Esto no es serio, no ha sido nunca serio, me dirá alguno, es cierto, no ha sido nunca serio, pero hombre, uno aspiraba a que un cierto interés por la salud de todos, pues sí cabía esperar de los responsables sanitarios, del cacumen de todos los que están pensando en el bienestar de los españoles hoy reunidos en el Ministerio de Sanidad. Bueno, lamentablemente no ha sido así, insisto que iremos a escuchar rápidamente a Salvador Illa, a ver si hoy nos presenta algo más que o algo menos que la dimisión o cercano a ella, que motivos hay para exigírsela, porque esto es un tratamiento despreciativo, con propósito político y absolutamente que está molestando a los diferentes sistemas sanitarios, que en lugar de contribuir, de ayudar, de ser corresponsables, lo que hace es disociar, enfadar, ocupar, molestar, incordiar y no servir para absolutamente nada. Seguimos en el mismo problema en el que estábamos. Bien, otro argumento informativo interesante en el día de hoy, aunque nos queda un poco lejos. Hoy se ha producido el primer debate electoral de las elecciones presidenciales norteamericanas entre Donald Trump, el presidente en ejercicio, y el candidato de los demócratas, Joe Biden. Los que han tenido la paciencia de seguirlo, lo hemos emitido en directo en esta cadena, en diferido y traducido, o sea que era fácil de seguir a eso de las 10 de la mañana. Luego hemos hecho aquí un debate sobre lo que nos ha parecido el debate en sí, que era, pues, como insisto, digo, de madrugada. Bueno, ¿qué hemos visto? Pues hemos visto una cosa muy confortante,
España no es el único país del mundo que tiene una crisis de políticos brutal, también Estados Unidos. Los analistas de los debates americanos dan ganador del mismo a Trump. Bueno, bien, pero ha sido un debate embarrado, falto de ideas, con unos exabruptos impropios y con un lenguaje sobre las cosas que da poca esperanza al votante siquiera en participar, porque si eso es la propuesta que hacen tanto Trump como Biden a los americanos, poca propuesta tienen sobre la que elegir, poca, muy poca. Eso sí, se han reprochado asuntos del pasado, se han tirado algunas pullas interesantes, divertidas. Desde mi punto de vista, humilde punto de vista, lo más noticioso del debate ha ocurrido al final, cuando Donald Trump contaba que, oiga, es que, mire usted, tengo muchas dudas sobre el recuento, porque como aquí se hizo trampa con el voto por correo, me temo que se pueda volver a producir esa misma trampa. Y esa sospecha, fíjense, del presidente, porque las normas electorales no han cambiado y eso pues, lo maneja la Cámara y la Cámara la controlan los demócratas, pues entonces esa sospecha se convierte en una sombra impresionante sobre los resultados electorales. No me extrañaría que tuviéramos que acudir al recuento en algunos de los estados cruciales para la elección presidencial, por ejemplo el de Florida, y ya sería la tercera vez. Vamos a escuchar a Donald Trump cuando cuenta eso del voto por correo. Entonces, cuando yo escucho a Joe hablando de una transición, no ha habido transición cuando yo gané esta elección. Y si tú te fijas en la engañosa Hillary Clinton y todas las diferentes personas, no hubo transición, porque ellos me persiguieron tratando de hacer un golpe de Estado, espiando mi campaña. Comenzaron desde el día que yo gané y aún antes de que yo ganara. Cuando el día que me bajé yo por la escalera automática con la primera dama, ellos fueron un desastre, fueron una vergüenza a nuestro país y los cogimos con las manos en la masa, los tenemos en cinta, y tú diste la idea de ley de Logan contra el general Flynn, porque a ti también te encontramos haciendo eso. El presidente Obama estaba en la presidencia y no me digas de una transición libre. Con respecto a las boletas, es un desastre. Una boleta pedida, está bien. Estás pidiendo, te la devuelven, te la mandan. Yo lo hice. Si tienes una que no está pedida, están enviando millones de estas boletas. Son fraudes. La encontraron en Riachuelos, la encontraron con el nombre de Trump el otro día en un tanque de desperdicio de basura. La envían por todos los sitios. Enviaron 12 en un área demócrata, enviaron miles de boletas. Muchas personas recibieron 2 boletas. Esto va a ser un fraude como nunca se ha visto. El 3 de noviembre usted va a estar mirando y va a ver quién ganó la elección. Creo que vamos a tener buen resultado porque las personas están muy contentas con lo que hemos hecho nosotros. Pero ¿sabe qué? No lo sabemos durante meses, porque estas boletas van a estar por todos los sitios. Escuchen, miren lo que ocurrió en Manhattan, miren lo que ocurrió en New Jersey, miren lo que ocurrió en Virginia y en otros sitios. Perdieron 2%, que es demasiado. Una elección puede... Están perdiendo 30 y 40%. Es un fraude y es una vergüenza. Imagínense ustedes cuando dicen tiene que tener su boleta para el 10 de noviembre. El 10 de noviembre, eso quiere decir, son 7 días después de la elección. En teoría, debería haber sido anunciada. Señor. Los demócratas están a cargo de todo esto. Los demócratas están a cargo de todo esto. Es impresionante que el presidente de los Estados Unidos tenga dudas sobre cómo funciona el sistema de voto por correo allí. Bueno, lo cierto del resto del debate, además de este pasaje que a mí me ha llamado particularmente la atención, es que este candidato demócrata, Joe Biden, pues no muerde. Le ha mordido intensamente Trump. El otro no ha presentado propuestas ni en términos de economía, ni en términos, y ahí lo tenía fácil, de la violencia racial, ni en términos de el asunto no menos dudoso en Estados Unidos que en España, de la gestión durante el coronavirus. En todos esos grandes argumentos que se esperaba un Biden agresivo, un Biden con propuestas, en fin, que pudiera ilusionar a los votantes del Partido Demócrata, pues yo creo que Biden ha demostrado pues que no está en esa línea. Y desde luego la sensación que ha dado es que o mucho cambia en los próximos debates
o estas elecciones lo tiene muy difícil para ganarlas. Vamos a una pausa publicitaria que luego se nos amontonan los asuntos y tenemos que escuchar atentamente a Salvador Illa. A la espera de saber si Salvador Illa va a obligar al cumplimiento de las normas que tome Sanidad o no a las comunidades que le han dicho que están en contra y han votado en contra de esas medidas, ya se lo dije, Galicia, Madrid, Andalucía, Cataluña y Ceuta, pues vamos a abrir uno de nuestros renglones informativos de temas sociales que nos afectan y mucho con doña Laura Ranz. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Doña Laura es abogada matrimonialista, eso se decía antes, ahora se dice de familia. Ahora se dice de familia que... Soy un antiguo y hay cosas que las llevo... Bueno, porque la familia es algo más que el matrimonio, ¿no? Entonces me parece que hay que ser un poco... Tenemos una lengua muy preciosa y muy precisa, usémosla, ¿no? Bueno, la cuestión es que las demandas de separaciones y de divorcios, y a mí esto me ha sorprendido, se redujeron un 42,1% hasta el segundo trimestre de 2020, hasta finales de junio, justo cuando decayó el estado de alarma, justo cuando decayó aquella dictadura que nos obligaba a estar atados en casa con el teletrabajo, pero conviviendo, a lo mejor atendiendo situaciones complejas, con más estrés, etcétera, etcétera. Son datos del Consejo General del Poder Judicial, o sea que son irrebatibles. Pero yo me pregunto, hombre, pues eso contradice la sociología tradicional, que está asentada en el criterio de que cuando hay vacaciones, a la vuelta se incrementa sustancialmente el número de demandas de separación y de divorcio. ¿Tiene explicación, doña Laura? Sí, tiene una explicación clara porque los datos que tenemos, los datos oficiales que tenemos, que son, como bien dices, hasta finales de junio, pues nos están hablando de un estado de alarma, de un periodo de confinamiento, de una paralización de la justicia, de una ralentización de los procedimientos judiciales pues por las medidas de seguridad y de higiene que ha tenido que haber en todos los ámbitos y también en la justicia. Todavía no tenemos los datos oficiales, pero yo me aventuro a decir que creo que en julio va a haber un repunte. Al salgan los datos de este tercer trimestre que acabamos hoy, último día de septiembre, yo creo que habrá un repunte, pero no es un repunte al uso de los que estamos acostumbrados o el que estás comentando derivado de unas vacaciones. Hay que combinar un factor que es el del miedo. No hemos estado confinados o conviviendo iba a decir, en jaulas o en prisiones con quien no queremos, no hemos estado de una manera gratuita. Hay gente que se ha encontrado forzosamente en esa situación con alguien con quien quizás ya había presentado una demanda de divorcio o tenía en la cabeza presentar una demanda de divorcio o emocionalmente ya había dado el paso de dejar la relación. Entonces yo creo que estos son los primeros que en julio han salido con sus demandas y sus procedimientos y sus decisiones tomadas, pero este miedo yo creo que nos va a hacer que estos procedimientos de este tercer trimestre, y si no lo veremos, vengan muchas modificaciones de medidas, muchas familias que ya tenían un proceso de familia, de separación o de divorcio, que las condiciones que habían firmado o que el juez había puesto no son las que ahora pueden cumplir por razones profesionales o económicas. Sí, va a haber muchos procedimientos de Requiero de su conocimiento. Yo tenía la sensación de que una demanda de separación y o de divorcio era prácticamente inmediata. Sí. Y lo es. Sí, sí, sí. Lo es. Es decir, que ahora que estamos acabando el mes de septiembre, en su despacho, por ejemplo, han tenido que palpar, aunque no tengan una cantidad precisa, han tenido que palpar qué ha venido después. Pues lo que ha venido después, aparte de muchas modificaciones que te comento, de procedimientos anteriores, que ya no les sirve, ha venido más mutuo acuerdo. Yo creo que las personas han venido sabiendo que sus energías quizás las tienen que poner en otras luchas, laborales, sociales, sanitarias, de familia, y entonces han dicho, bueno, vamos a pactar porque no estamos bien, no estamos conviviendo y no tenemos una situación como para ir a sacarle los ojos al otro. Entonces, desde mi punto de vista, lo que ha llegado más a mi despacho ha sido más mutuo acuerdo, ha sido gente con ganas de sentarse y hacerlo de una manera rápida y más económica. Y más en equipo, diciendo, bueno, vamos a salir de esta como podamos. En equipo, eso sí, también lo he notado. Eso también puede tener un componente de buscar la rapidez. Si vas con el acuerdo de casa, pues eso es bastante rápido, ¿no? Y más económico, más rápido, y que podemos tener el foco de atención, en vez de en esta guerra, pues en la que se está librando fuera. ¿Qué dicen las parejas que se separan ahora? ¿Qué dicen las parejas? ¿Qué dicen? ¿Qué os dicen? Pues el confinamiento ha sido muy duro.
Ha sido las parejas que se separan después del confinamiento, pues nos vienen contando unas convivencias muy complicadas. Pues personas que no han tenido ni un segundo de separarse de la persona con la que no querían estar, conviviendo en una misma casa, casi sin posibilidades de ver a nadie más, no tenían algunos ni mascota, ni salir ni a pasear, y sin intimidad. Y muchos de ellos ya iniciando quizás una relación o un contacto con alguien fuera o con su círculo íntimo de apoyo, de amigos, y son historias duras. Las personas que se han querido separar o que lo tenían en mente o que la relación estaba muy tocada y les ha pillado el confinamiento, nos hablan de una convivencia bastante dura. ¿Cómo les ha tocado el aislamiento, digamos, como personas? Pues en muchos aspectos yo veo que hay como una tristeza, una sensación de pérdida de energía. De ahí también el mutuo acuerdo, mira, si no queremos luchar, si es que esto ya está claro, ya está, o sea... ¿Tirar la toalla? Tirar la toalla, sí. Quizás psicológicamente hay muchas personas que en este momento, con respecto a sus parejas, pues están queriendo tirar la toalla, y yo desde aquí también quería hacer un llamamiento en que tomen la decisión que tomen. Es bueno que se hable profundamente de la pareja, porque, vamos a ver, han sido padres y madres de unos hijos. Muchos de ellos tienen hijos, que son las separaciones y los divorcios más complicados. Y el que no funciones como pareja no significa que como padre o como madre no puedas tomar decisiones. Entonces, quizás esa política que teníamos de pues ya no somos buena pareja, pues luchamos y ya vamos al juez a que nos diga lo que tenemos que hacer, bueno, no es necesario. Ya no somos buena pareja, pero no significa que como padres no podamos seguir decidiendo. Entonces, yo creo que es un buen momento para el pacto, para las mediaciones, para sistemas que son más económicos, más negociados. Y aquí rompo una lanza a favor de la mediación y de sistemas en los que ayudar a las familias a posar y a transitar ese espacio duro que han tenido que vivir y salir de ellos reforzados. Tú que tienes amplia experiencia en esto, el papel de los hijos antes y el papel de los hijos ahora después de la pandemia, ¿cómo es? Pues que son en muchas ocasiones el centro de atención del día a día. Como ya no les tenemos en el colegio o como les hemos tenido en casa haciendo los deberes, y pues la pareja ha tenido que estar muy encima de los hijos, ¿no? De todas sus necesidades. Eso también ha desgastado mucho, les ha desgastado un montón. Y han tenido, en negativo lo digo, la no presencia de los abuelos, que son liberadores de muchas de esas tensiones diarias, ¿no? Eso es. Han tenido de tensiones emocionales, económicas, de intendencia diaria con respecto a los hijos, que los abuelos pues se hacen mucho cargo de los nietos en este país. Y el miedo a perder el empleo, hay mucha gente que no sabe si su ERTE se va a convertir en ERE, hay mucha gente que no sabe cuánto puede aguantar su empresa, y esa incertidumbre, ¿cómo se traslada a las relaciones pareja? Pues las relaciones que están mal y las que estaban mal, pues muchas veces ocultándose muchas más cosas y ocultándose estas realidades para no dejarle a la otra parte una vulnerabilidad, un espacio débil donde... Y las relaciones que apuestan por decir, bueno, pues salimos de esto juntos, aunque sea con una separación, pero como equipo, como padres, pues compartiendo la realidad de lo que pasa y haciendo un esquema real de separación que obedezca a la situación que tenga de facto esa familia, no a un deseo. Realmente no está la cosa para andar pidiendo, ¿no?, realidades. Laura, mi última pregunta. ¿Se ha acendrado el egoísmo o hay menos egoísmo ahora después de la pandemia en este asunto bastante importante en la vida de los seres humanos? Pues estoy ahí. Hay detalles de los clientes y del día a día que dices, bueno, parece que estamos teniendo conciencia, y hay detalles que dices, madre mía, esto es un sálvese quien pueda. Yo creo que es normal, porque es que está funcionando mucho el miedo. Entonces estamos todos ahí en la pirámide de Maslow, estamos abajo en nuestras necesidades principales, y cuando se nos toca eso, pues nos cuesta mucho ver al otro. Es que es normal. Bueno, normal tampoco, pero... Es una circunstancia lógica, ¿no? Eso, pero es que se active la supervivencia en este momento. Bueno, fíjate hasta dónde nos llega a afectar esto de la pandemia, ¿eh? Muchísimo, a niveles... Laura Herranz, te agradezco mucho que hayas estado aquí contándonos este punto de vista que a muchos seguramente les llamó la atención. ¿Cómo es que bajan? Pues miren, aquí está la explicación y tiene bastante de lógica. Muchas gracias, insisto. Buenas tardes. Buenas tardes. Mientras no aparezca ella, yo así que aparezca ella me voy a callar porque tengo muchas ganas de escucharle, que le tengo unas ganas a este hombre tremendas.
La cuestión hoy es que hay una noticia interesante, muy importante, muy importante. Francia ha decidido entregar a Josu Ternera, al etarra Josu Ternera. Josu Ternera es este hombre que ven ahí en la imagen y el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, pidió su extradición para que afronte en España penas por un delito de atentado terrorista con resultado de muerte, 10 de asesinatos y otros 73 de tentativas de asesinato. Este hombre salió de una cárcel francesa y bueno, pues lo que ha ocurrido es que después de salir de la cárcel francesa se activó esa petición y Francia hoy ha decidido entregarlo a la justicia española. Pues es una razón que debe alegrarnos un poco el día porque ya teníamos ganas de que la justicia española descargara todo el peso de la ley sobre este etarra, Josu Ternera, uno de los más sanguinarios de la banda terrorista ETA. Bien, estoy tan impaciente por escuchar a ella que ¿qué tal si nos fuéramos a publicidad? Y a continuación, así no nos vamos a interrumpir lo que nos diga ella, que tengo todo el interés en vigilar muy atentamente lo que dice. Vámonos a publicidad. Continuamos ya con los asuntos de la política y con el buen amigo Alberto Pérez, vicepresidente del Club de los Viernes. Muy buenas tardes. Acción Liberal. Acción Liberal, oye, yo siempre la lío, ¿ves? Siempre la lío. Siempre. Bueno, fui vicepresidente del Club de los Viernes hasta el año pasado, por lo tanto, tampoco ha sido mal desencaminado. Porque yo tenía ese chip. Bueno, mira, te tengo que hacer un regalo por haberme equivocado en el cargo. Vas a escuchar algo que te va a hacer reír. Pocas veces pasa, pero en política también nuestros políticos hacen reír. Escucha. El Partido Popular se está negando a incumplir la Constitución en una suerte de rebelión o de insumisión constitucional que no conoce precedente desde mi punto de vista. O sea, que se está negando a incumplir la Constitución. Pues maravilloso, ¿verdad? Es una nota de color, una nota de color que desdora a Marisu Montero, como la llaman familiarmente, su familia la llama Marisu. En Moncloa la llaman peor, la llaman corchea. Saben que la corchea es esa nota breve, pero que sacude las melodías, ¿no? Esta señora fue directora gerente del Hospital Virgen del Rocío, es licenciada en medicina, ¿eh? Yo no me dejaría recetar por esta señora, pero en cualquier caso, se arma tales líos. ¿Qué te parece? Bueno, pues a mí me parece muy bien lo que ha dicho, que el Partido Popular no quiere incumplir la Constitución, claro, ni los partidos constitucionalistas deberían de incumplir la Constitución. Sí. Lo que pasa es que ella quería decir otra cosa. Claro, es que es el subconsciente que muchas veces a este tipo de personas les falla. Bueno, nada nuevo. Quien incumple la Constitución... Qué pena para sus padres, que ambos dos eran profesores. Fíjate. Luego hablaremos a fondo de los profesores y sus penas en este momento pandémico, pero hay que ver qué cosa la de esta mujer, qué falta de interés por las cosas, porque si en lugar de aprenderse un argumentario y malinterpretarlo, dijera las cosas de corazón, que parece que no, pues no le pasaría lo que le pasa. Así es. Además, perteneciendo a un ejecutivo que hoy mismo va a empezar a incumplir la Constitución. El artículo 134.3, que dice que 3 meses antes de la finalización de los presupuestos deben presentarse unos nuevos presupuestos, y estos señores no lo han hecho. Bueno, esto no es la primera vez que pasa y seguramente es el incumplimiento menos grave. Eso es. De Pero todo bueno, es un incumplimiento de la Constitución también. Bueno, me has provocado tremendamente. Vamos con la sesión de control del Congreso hoy, bronca tras bronca. Ha sido una sesión bronca a la par que inútil, no sé qué es peor, porque estamos en una situación en la que los españoles se giran hacia su Cámara de Representantes exigiéndoles que ahí poco más o menos funcionen en algo positivo para todos, no en las tonterías que se han dicho hoy, muchas de ellas muy gordas. El gran argumento hoy era la cuestión de si se está atacando la figura del jefe del Estado, a la corona, o no se le está atacando desde el Gobierno. ¿Qué hace el Gobierno para defender lo que podríamos llamar la arquitectura constitucional, el régimen del 78, la transición o lo que demonios quieran ustedes? Da igual. En cualquiera de los casos hoy se trataba de acorralar al Gobierno
a propósito de que no deje que el rey vaya a Barcelona a la entrega de los despachos judiciales o que permita que algunos ministros, de forma muy insolente, por ejemplo Alberto Garzón, digan cosas que no deberían decir unos ministros que lo son porque han jurado respetar esa Constitución y, por supuesto, a una de sus partes esenciales, el jefe del Estado. Bien, en lugar de haber sido eso, en lo que se ha tornado esta sesión de control, creo que no es la primera vez que me oyen decir esto, es en una suerte de ataque con invectivas del Gobierno a los que le reprochan su falta de talante en la defensa del rey, de la corona, de la monarquía parlamentaria española y de todo el entramado o toda la arquitectura constitucional española. Se lo decía al principio Pablo Casado, a Sánchez. Vamos a escucharle. Señor Sánchez, ¿cómo pretende proteger a los españoles abriendo una crisis institucional? Usted prometió guardar y hacer guardar la Constitución con lealtad al rey, pero una vez más mintió. Lleva 2 años siendo desleal al tolerar los ataques de su Gobierno al jefe del Estado. Mire estas estatuas. España y su monarquía llevan garantizando nuestra continuidad histórica en los últimos 5 siglos. Y hace 40 años los españoles la eligieron democráticamente como forma política del Estado. Y hace casi 6 años estas Cortes Generales proclamaron como nuestro rey, el de todos, a don Felipe VI. La monarquía fue votada en el mismo referéndum que legitimó este Parlamento y el Gobierno como instituciones del Estado. Pese a sus vetos, la justicia se administra en nombre del rey, que es símbolo de la unidad y permanencia de la nación española. Y no somos los únicos. De las 20 democracias más avanzadas del mundo, 7 son monarquías parlamentarias. Por cierto, en ese listado no figura ninguna dictadura de las que financian a sus socios y las que agasaja el señor Borrell. Señor Sánchez, si quieren cambiar el régimen, lo que tienen que hacer es presentar una reforma constitucional y no seguir subvirtiendo la legalidad cobardemente por la puerta de atrás. Hombre, se podrá decir que ha estado suave, que ha estado elegante o inelegante, pero ha estado correcto. Sin embargo, el presidente del Gobierno ha salido en tromba contra Sánchez con los argumentos que van a oír a continuación. En definitiva, señoría, nosotros estamos protegiendo el presente y el futuro de los españoles. ¿Qué está haciendo usted? Aparte de insultar, señoría, ¿qué está haciendo usted durante esta época tan inédita que está viviendo España y el mundo? Pues aparte de insultar, señoría, usted se inventa amenazas ficticias. Usted viene aquí y se erige en el defensor de la corona, en el defensor de la Casa Real. Vaya usted con cuidado, señoría, porque antes ustedes se erigieron en los supuestos defensores de la unidad de España frente al independentismo catalán y ya ve cómo acabamos, señoría, ya ve cómo acabamos. Por tanto, no siga ese camino, ni utilice constantemente la hipérbole, señoría, en sus intervenciones. Bueno, ya ve cómo acabamos y ya veremos todos cómo vas a acabar tú, porque esa es la que falta por decir, ¿no? Veremos a ver cómo acaba este señor, por llamarle de alguna forma. Al respecto de lo que comentaba Javier, estos señores que ahora atentan verbalmente contra la corona han prometido por imperativo legal, por lo tanto, no me extraña absolutamente nada. Aún así, de lo que están... Permíteme que vamos a escuchar ahí y a ver qué nos cuenta. Una primera en relación a la reunión del plenario de la Interterritorial, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que hemos celebrado esta tarde. En segundo lugar, les quiero hacer un anuncio y en tercer lugar quiero comentar brevemente la situación en la Comunidad Autónoma de Madrid. Empezando por la primera cuestión, hemos celebrado esta tarde, tal como estaba anunciado desde ayer, el Consejo que celebramos habitualmente todos los miércoles interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Estaba convocado hoy, como les anuncié ayer, para proponer una nueva acción coordinada en salud pública, con medidas muy importantes en este momento de la pandemia, en relación a unos determinados territorios de nuestro país que cumplen unos criterios y a las medidas asociadas a estos territorios. Este acuerdo ha sido aprobada con una amplia mayoría, 13 votos a favor, una abstención y 5 votos negativos. 13 votos a favor, es decir, un 70% de los miembros del Consejo le han dado apoyo y, por tanto, constituye una decisión colegiada del Sistema Nacional de Salud. Hemos decidido que aquellos municipios de más de 100.000 habitantes que tengan
una incidencia acumulada de 500 o más casos por 100.000 habitantes durante los últimos 14 días, medido hasta 5 días antes de la fecha de valoración para evitar los retrasos en notificación que se producen en algunas comunidades autónomas, que además presenten un porcentaje, estos municipios de más de 100.000 habitantes, de positividad en los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa por COVID superior al 10% y que además formen parte de una comunidad autónoma con unas unidades, con una ocupación de camas por COVID-19 en unidades de cuidados intensivos superior al 35%, tengan que aplicar varias medidas. Medidas en concreto, en primer lugar, de contacto social, restringiendo la entrada y salida de personas de estos municipios, excepto para asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, para cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales, para asistencia a centros universitarios, docentes, educativos, incluidas las escuelas de educación infantil, para el retorno al lugar de residencia habitual, para la asistencia y cuidado de mayores, para desplazamiento a entidades financieras, actuaciones requeridas urgentes en órganos públicos, judiciales o notariales, renovación de permisos y documentación oficial, exámenes obligatorios o exámenes o pruebas oficiales inaplazables o por causas de fuerza mayor, excepto en estos casos que son las principales actividades de nuestro quehacer diario que nos obliguen a entrar o salir del municipio. Para otro tipo de actividades se restringe esta movilidad de personas en los municipios que cumplan estas situaciones. Se reducirá también el número de agrupaciones de personas a un número de 6. Se limitan aforos en lugares de culto a 1/3, garantizando siempre la distancia de 1,5 metros. En los velatorios hay también restricciones de aforo, al aire libre 15 personas y 10 personas en espacios cerrados. El aforo en los establecimientos comerciales se sitúa en un 50% y la hora de cierre tiene que ser a las 10 de la noche. En hostelería se también limita el aforo a un 50%, se prohíbe el consumo en barra en estos municipios que cumplan estos requisitos. La agrupación de mesa máxima será de 6 personas y los clientes podrán ser admitidos hasta las 10 de la noche y la hora de cierre no podrá superar las 11 de la noche. Y aforo también. Hay algunas disposiciones relativas a instalaciones deportivas y también una instrucción relativa a las capacidades que en estos casos se tienen que reforzar, que son las capacidades para detección precoz y control de la enfermedad en el ámbito también de salud pública por parte de las comunidades autónomas respectivas. Y se recomienda además que las comunidades autónomas que se encuentren con municipios de menos de 100.000 habitantes que tengan estas particularidades, pues hagan unos planes especiales para dichas localidades. Bien, esto es lo que hemos acordado hoy, una decisión, insisto, colegiada que, según los datos de que disponemos, afectaría a 10 municipios, son los municipios de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. Todo esto se hace con un objetivo, y voy a ser muy claro, con el objetivo de tomar el control de la pandemia y doblegar la curva. Unidos. Ya lo hicimos en marzo y lo volveremos a hacer ahora unidos, repito. Y por eso, paso a la segunda cuestión, les quiero hacer un anuncio, que es que mañana, en los próximos días, será publicada la decisión colegiada que se plasmará, como es habitual en estos casos, en una orden del ministro de Sanidad, de yo mismo, de la persona que les está hablando. Se plasmará esta decisión colegiada en una orden que firmaré y que será publicada en el Boletín Oficial del Estado, con los detalles que les he avanzado de esta acción coordinada en salud pública que conjuntamente hemos decidido. Y la tercera cuestión que quería compartir con ustedes hace referencia a la Comunidad Autónoma de Madrid. Y en primer lugar también quiero empezar, si me lo permiten, repitiendo una cosa que dije ayer y que quiero volver a decir hoy, ¿no? Cuando uno va al médico espera que le digan la verdad. Nosotros yo hablo como ministro de Sanidad en nombre del Gobierno de España, tenemos una responsabilidad, la salud es lo primero y, en fin, la situación en Madrid es compleja.
y preocupante. Madrid ha sumado hoy, con los datos que hemos publicado recientemente, 4.810 nuevos casos. Es el segundo mayor incremento diario desde el comienzo de la segunda ola. Los casos aportados por Madrid son un 43,7% del total de nuevos diagnósticos en nuestro país. Es una comunidad autónoma que acumula desde el inicio de la pandemia 235.196 casos, 28.778 en los últimos 7 días, también la segunda cifra más alta desde el inicio de la segunda ola. Y también ha comunicado hoy 6 nuevos fallecimientos, 248 en los últimos días. Esta es la situación en la Comunidad de Madrid, que se puede doblegar, que se va a doblegar, por eso hemos adoptado colegiadamente estas medidas hoy, pero hemos de ser conscientes que vienen semanas duras, muy duras, y que todos debemos estar a la altura. Debemos tener, al estar a la altura, con un objetivo que es el de doblegar la curva para seguir derrotando al virus. Ayer se acordó públicamente en el grupo COVID-19 un acuerdo imprescindible en materia de salud pública que fue aceptado por la Comunidad Autónoma de Madrid. La propia Comunidad Autónoma, todos ustedes lo han visto, emitió un comunicado en el que el Gobierno autonómico se mostraba satisfecho por este acuerdo. Nadie entiende su marcha atrás ahora, ni los madrileños ni los españoles. La salud de Madrid es la salud de España. Madrid es especial porque la salud de Madrid es la salud de España. Y bueno, pues fin, ahora ya tenemos una orden que se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días, que es fruto de una decisión colegiada y que se tiene que hacer efectiva por parte de las comunidades autónomas. Una decisión colegiada que, también lo que quiero decir, como siempre es habitual en todas las que tomamos, puede ser mejorada, puede ser ampliada, puede ser completada, tal como me he comprometido, y siempre es lo mismo, siempre trabajamos con la misma dinámica en el seno del Consejo Interterritorial, puede ser, insisto, mejorada, completada, perfeccionada en los próximos días, pero que es la que hemos adoptado hoy. Por tanto, hay ya una orden que se va a publicar próximamente en el Boletín Oficial del Estado, fruto de una decisión colegiada y que tiene que hacerse efectiva. Y con esto quedo a su disposición para las preguntas que me quieran formular. Formulamos las preguntas repartiendo turnos de palabra entre los periodistas que se han conectado. Son cerca de 40. Vamos a ver si está preparada de 20 minutos Clara Pinar. Adelante, Clara. Buenas tardes, ministro. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Sí. Tengo 2 preguntas muy concretas. Una, quería saber si lo que se ha aprobado hoy y se va a publicar en el BOE en los próximos días es vinculante, si la Comunidad de Madrid está obligada a seguir lo que se ha acordado hoy. Y cuando dice que en los próximos días puede mejorarse o reformarse, quería saber si cabe la posibilidad de que se excluyan algunos barrios de Madrid, como pretende ahora la Comunidad de Madrid. Gracias. La respuesta a la primera pregunta es que sí. Es fruto de una decisión colegiada del conjunto del Sistema Nacional de Salud y tiene que hacerse efectiva. Y la respuesta a la segunda pregunta es que yo, como siempre, me he mostrado abierto, como siempre hacemos, a que la decisión que hemos tomado hoy pues sea completada y, en fin, he emplazado a las comunidades autónomas que hagan las aportaciones que tengan por conveniente hacer para poder, si es posible, mejorar esta orden. Por tanto, quedo a la espera de que se hagan estas aportaciones y de que los equipos técnicos las puedan ir discutiendo, y si el consenso que sale de esta discusión es que hay que retocarla, mejorarla, ampliarla, completarla en algún sentido, pues lo haremos en los próximos días. Pero de momento lo que hemos acordado es lo que les he trasladado. Jesús Ortega, de La Política Online. Jesús. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ministro. Mi pregunta tiene que ver con el momento que ha dado Luis Sánchez Ayuso para rechazar el acuerdo. Ha dicho como ha puesto un tuit diciendo que no habría quizá garantías jurídicas para la aprobación de esta orden ministerial. Entiendo que el Ministerio sí que ha explicado estas garantías políticas. ¿Qué se le ha dicho a las comunidades autónomas para garantizar que estas órdenes se ajustarán? El sonido lo ha comprendido, ministro. No he entendido bien la pregunta, he perdido el sonido en algunos momentos. Le agradecería que si me la pudiera repetir. Bueno, lo fundamental está dicho. Para él, una decisión colegiada es una que han votado en contra Galicia, Madrid, Andalucía, Cataluña y Ceuta.
más o menos estamos hablando de los gobiernos que representan a 30 millones de ciudadanos de este país. Bueno, pues para él esto es una decisión colegiada y a partir de ahora, pues ya saben que esos 10 municipios que están por encima de los 500 contagiados por 100.000 habitantes, pues van a ser objeto de las restricciones que ha contado el ministro de Sanidad, entre ellos Madrid, pues Alcobendas, Alcalá de Henares, los ha ido relatando y supongo que han tomado buena nota. Se impone el criterio, dice, de forma colegiada y a pesar del voto en contra de todas esas autonomías que les he contado. Bueno, pues así están las cosas. Así están las cosas y así van a cambiar. Madrid, eso significa 5.500.000 ciudadanos sometidos a restricciones diarias de sus libertades. Bueno, tomen buena nota. Bueno, doy la bienvenida a don José Luis Fernández Santillana, que hoy no viene a hablar de economía, viene a hablar de educación. Pero permítame que hoy voy un poco atropellado y estábamos aquí hablando, don Alberto Pérez y yo, de la sesión de control del Gobierno. Y hay algunos elementos que no puedo eludir, tienen que conocer. Por ejemplo, el notario mayor del Reino hoy sigue sin dar la cara, pero ha dicho que si el Reino fue a Cataluña fue por una decisión colegiada. El Gobierno lo soluciona todo hoy con la palabra colegiada. ¿Sabrán estos? Marisú Montero no tiene ni idea de lo que significa colegiada, eso es evidente. Campo, tengo mis dudas, pero escúchenle porque cada uno se tiene que atener a lo dicho. Sabe que la presencia del rey en cualquier acto es una decisión colegiada que se toma entre el Gobierno y la Casa Real. Se valoraron muchas cuestiones, se valoró la proximidad de la fecha, una fecha de una sentencia muy concreta y determinada, delicada, en una situación de convivencia también compleja. Se valoró la proximidad del 1 de octubre, se valoraron muchas cuestiones, pero sobre todo se valoró algo por lo que tiene que el Gobierno no dejar de mirar nunca, y es la mejor convivencia entre los ciudadanos. Pues parece que el rey quería ir, dejó bastantes signos de contrariedad ante esta decisión, que fue una decisión del Gobierno y no lo quieren decir. No lo quieren decir, correctamente. Fue una decisión del Gobierno porque el rey molestaba a los independentistas. Y como los independentistas son voz y parte en este Gobierno, aunque no estén formando parte del Gobierno, del Ejecutivo como tal, ellos son voz y parte, por lo tanto... Digamos que lo chulean, ¿no? Exactamente. Abre las manos, como ya las abrió para la investidura, y todo lo que ellos quieran, pues el señor Sánchez se lo concederá, porque es el que se piensa que es, o él mismo cree que es el propio jefe del Estado, como ha ocurrido en determinadas circunstancias en su mandato. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Como vergonzoso es que solamente les pueda yo mostrar una voz dentro del terreno socialista que diga, oiga, ya está bien de que Podemos se pase con el rey, a ver si alguien les da un toque. Hay uno, Emiliano García Paje. Le escuchamos. Hay varias cosas que me parecen llamativas de lo de Garzón y compañía. Lo primero es que llevo mucho tiempo sin escuchar a algunos ministros de sus temas, de lo importante que es el consumo, ya no digamos lo que se ha tardado en hablar de universidades después de la pandemia. Bueno, y me llama la atención que acudan a viejos clichés, a retóricas que hoy no están en la polémica política, con la que está pública, con lo que está cayendo en España. Que sigamos con este debate que yo llevo escuchando desde que tengo uso de razón, la monarquía y la república. Es un debate simbólico hoy en España. Es simplemente, en realidad, si lo pienso un momento, un síntoma de debilidad. Un síntoma de debilidad de Podemos. No se jura y se acata. Defender la Constitución también significa defenderla de boca, defenderla no digo de pensamiento, pero de boca. Y yo creo que ese tipo de comportamientos no son tolerables. Desde luego, espero que tengan una llamada de atención, si no en público, desde luego en el Gobierno. Ha estado más gracioso, Alberto, que la propia Marisú Montero cuando se arma un lío con la defensa de la Constitución. Sigue esperando. Y sin embargo, la gran atracción mediática del día de hoy en el debate en el Congreso de los Diputados ha sido Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana. Alguno dirá que es un abrazafarolas o más en castizo que es un bocachancla. Desde luego las dos cosas le encajan perfectamente, pero quiero que escuchen la salida de pata de banco de Gabriel Rufián en el Congreso. Vox tiene aquí, desgraciadamente, 52 diputados, pero en total tiene 53, porque tiene uno en la Zarzuela.
He aquí lo dramático. Silencio, por favor. Silencio. Señores y señoras. Pido silencio, de la derecha, por favor. De la extrema derecha. Tienen silencio. Tienen razón. A Felipe VI le votó un español. Es Francisco Franco. Tenía unos 10 años él, un poco joven. Cálmense, que es muy pronto. ¿Es muy pronto? En fin, la verdad es que luego han intentado infructuosamente, tanto Casado como Arrimadas, que eso no constara en el diario de sesiones, y se ha impuesto impávida Meritxell Batet en que eso es libertad de expresión, vamos, que ni se ha inmutado. Y esto es hijo del chuleo constante de los indepes al gobierno de Pedro Sánchez. Así es, Javier. Bueno, pues esto es un poquito más de la morralla parlamentaria que tenemos en este país. La democracia es buena, pero tiene cosas malas, y tiene cosas malas como son estas personas, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hace en este caso la presidenta del Congreso es permitir hablar. Los liberales somos defensores de la libertad de expresión, por supuesto, como no puede ser de otra forma, pero hombre, un poco de decoro, que estamos en el Congreso. Es que eso además no es libertad de expresión, es una conjetura absolutamente de un gran gilipollas. Vamos a ver. Hablando claro. Un diputado del Congreso es un señor elegido por el pueblo español. ¿A qué viene mezclar al rey con los de Vox, con los diputados al Congreso? Pero bueno, oye, como le ríen las gracias, esto es una de las pérdidas de identidad de nuestra vida política. Cualquiera que decida intentar inversiones en España va a pensar que este no es un país estable. Correcto. Este no es un país que defienda sus cosas, que este es un país donde se permiten astracanadas como las del tipo Gabriel Rufián. Pero no solo en España, Javier, tampoco en Cataluña, quiero decir, no solo en el conjunto de España, sino en Cataluña tampoco. Y este señor, en teoría, ha sido votado por los catalanes para estar ahí, en el Congreso de los Diputados. Yo lo que creo es que el Partido Socialista, en este caso, lo que intenta, permitiendo este tipo de burradas en el Congreso, es tapar la ineptitud del Gobierno, tapar las cuestiones judiciales que tiene el partido Podemos para que no se hable de ellas, y correr una cortina de humo para que, bueno, pues en España se pueda hablar de otra manera, y lo consiguen, porque al final lo que la mayoría de los telediarios sacaban hoy eran estas palabras del señor Rufián, que es un atentado, por supuesto, en este caso contra la libertad. Fíjate, yo diría que es un atentado contra la libertad intentándose o disfrazado de libertad de expresión. Pero claro, si lo justificas o si lo amparas desde la propia presidencia del Congreso, lo que estás haciendo es tapar otras vergüenzas que tienen, pues, el Gobierno y el Partido Socialista en sus propios haber. Ya. Bueno, consecuencia de esta, hay daños superficiales. Lo que diga este tipo, el tal Rufián, pues está dicho, pero no daña, es superficial. Hay otros mucho más profundos que yo quiero comentar con don José Luis Fernández, que ha sido toda su vida profesional un profesional de la enseñanza. Sí, yo soy un profe. Iba a decirle, porque para mí tiene mucho más valor, maestro. Bueno, lo que pasa es que por la escuela de relaciones, yo siempre he dado clase en secundaria y bachillerato, con lo cual siempre se han unificado más el término de maestro hacia la primaria, infantil. Pero vamos, no. O sea, el término etimológico de maestro me parece que es mucho más agradable, más bonito y más omnicomprensivo de la realidad que hay. Además, usted debió empezar con vocación. Sí, vamos, encantados. A mí yo disfruto como un enano, que se dice, dando clase. Pues vamos a ver, le cuento y usted me valora. El Ministerio de Educación, en manos de Isabel Celaá, ha decidido retirar el corte de los suspensos que impedía pasar de curso. La situación actual es que será el equipo docente el que evalúe y tome decisiones, que van a ser con mucho la excepción, y se ha consolidado por una orden del Ministerio de Educación, pues que pasen curso todos, suspendan los que suspendan. Esto deja, entiendo, José Luis, sin armas a los profesionales de la enseñanza. Bueno, y lo que está creando, vamos a ver, aquí hay una cuestión, esto es una vieja historia de los gobiernos socialistas, o sea que yo me he peleado 1000 batallas con ellos en este tema, ¿no? Y recuerdo unas palabras de un portavoz, pues puedo estar hablando de hace 16 años, por ahí, o sea, en la época de la LOE, que es la primigenia de este tema, que decía, oye, pero si suspenden tanta gente, ¿qué pasa? ¿Por qué titulemos a más?
pues hombre, que les estáis engañando, estáis regalando el título y estáis condenando a esa gente a un fracaso social, como hemos visto durante estos últimos años con el gran fracaso escolar de nuestros alumnos que lo titulan y la lacra que tienen después para encontrar un empleo decente. Bueno, volvemos a eso, es decir, este gobierno, especialmente, ¿qué interés tiene? En maquillar las estadísticas y no acabar con el problema que genera una mala estadística. Por tanto, ¿hay mucho suspenso? Pues nada, vamos a probar a más gente. ¿Que la cosa se pone mal? Pues nada, hombre, regalamos el título. Es que lo divertido de este tema es que más allá de que sea de manera colegiada y por tanto la Junta de Evaluación quien decida, esto también queda en manos de cómo lo regule cada administración educativa. Con lo cual podría darse la paradoja de que en Cuenca, Castilla-La Mancha, pues a lo mejor decide la administración educativa Castellano Mancha que con 3 pues se puede. Y resulta que la de Madrid puede decir que no, que con ninguna o con una. Oiga, ¿qué pasa? O sea, en función de más o menos suspensas o qué materias sean, porque claro, no es lo mismo, con todo el cariño del mundo, suspender matemáticas, pues que a lo mejor suspender otra asignatura no troncal o no fundamental. Alguien me diría, es que la matemática no se va a todo lo bueno, pues nada, que suspenda la física, que suspenda la historia o la geografía. Claro, esto es una barbaridad, pero es que lo que es más fuerte es que son los conceptos, que es que están muy metidos desde la época Loe, ¿no? O sea, para ver el tema de bachillerato hay que fijarse en la evolución del alumno o alumna en el conjunto de las materias. Díganme cómo pero lo que es más fuerte ahora. Y su madurez académica. O sea, hay exámenes de madurez académica, hay exámenes de conocimientos, pero de madurez académica la cosa es compleja, ¿no? En relación con los objetivos del bachillerato. Oiga, la madurez académica, ¿cómo la medimos? Esto está maduro y se cae del asiento ya, como la fruta, ¿no? Cuando está madura se cae del árbol. Esto es lo que nos están diciendo. Entonces, esto es un despropósito. Va a haber una generación que va a estar marcada, aquellos que titulen en este año va a estar marcada y, por tanto, cuando vayan a buscar un puesto de trabajo, cuando vayan a desarrollar una actividad profesional, ¿tú de qué promoción eres esta? Vale, espera. Y te voy a poner una crucecita, porque si me viene otro de otra promoción distinta, lo pillaré antes, como en su día pasaba en la universidad. O sea, hubo una promoción marcada anterior a la mía en la universidad, que fue la del año Juliano, famoso, aquel ministro de Educación que quiso empezar el curso académico de enero a octubre, o sea, dejar ahí las vacaciones de Navidad y tal. Bueno, y esa gente al final acabó haciendo simplemente 3 meses de curso, y por tanto perdieron todos un año. Esa promoción quedó marcada. Bueno, este tipo de historias... Aquí quedará marcado algo peor, quedará marcado un país porque el futuro del país es cómo salgan de preparados o no sus jóvenes. Sí, teníamos un arbitrio, para mí lamentable, que era el de la LOMCE, que decía que, bueno, hombre, vamos a ver, 3 suspensos para la secundaria era correcto, 2 para el bachillerato era... Pero eso era para promocionar, no para titular. Para promocionar. Que es distinto. O sea, quiero decir, aquí estamos hablando de dar un título, Sí. Un título que tiene en muchos casos, en el caso de bachillerato, efectos cuasi profesionales, donde yo puedo ejercer alguna profesión en función del título que tengo. Oiga, que la cosa no es menor, No. Vamos a ver la responsabilidad. Pero es que esto, vamos a ver, esto que teóricamente aparece como una medida transitoria, dicho por el tema del COVID, de que va a haber educación semipresencial, presencial donde se pueda, etcétera, es que han metido de tapadillo, bueno, de tapadillo no, porque va a publicar en el BOE, con lo cual no es de tapadillo, pero de manera definitiva la supresión de las pruebas que se tienen que realizar al final del ciclo, al final de la etapa. O sea, al finalizar la primaria, la LOMCE establecía que hubiese una prueba, al acabar la secundaria otra prueba, una especie de prueba de madurez real en el concepto de, oiga, tiene conocimientos para pasar de una etapa a otra educativa. Eso se lo ha cargado de un plumazo, de manera definitiva. Oiga, ¿eso así porque por Real Decreto? Pues sí, por Real Decreto. Estos son los que después buscan el consenso en materia educativa y lo buscan con sus primos, con sus amiguetes, porque no tienen para nada en cuenta la opinión del conjunto de la comunidad educativa. La broma es buena. Recordar que la ley CELA, esta llamada, quedó en suspenso inicialmente porque hubo una convocatoria de elecciones. El mismo texto, para no tuviese que sufrir un nuevo proceso, directamente se volvió a meter en el Congreso, con lo cual el texto que entró en el Congreso de los Diputados era fruto solo del Partido Socialista. Como ahora ya el gobierno es de coalición, Unidas Podemos más PSOE, ambas formaciones han metido 117 enmiendas que van dirigidas a destrozar la educación de este país, a cargarse el derecho de los padres a cómo tienen que educar, o el derecho que tienen a decir y a elegir libremente cómo quiere que se eduquen a sus hijos, y esa es una carga auténtica de profundidad. Es decir, porque estos en el fondo lo que quieren es la estatalización en el sentido más ruin y cutre del término.
o sea, lo propio de un Estado totalitario, que es yo educo a los niños en mis convicciones y no la de las familias. Eso es lo que quiere hacer este gobierno. Y esto es lo que hay que denunciar y es lo que hay que poner encima de la mesa, que es lo propio. Yo recuerdo algunas broncas de estas en mis sobre tiempos. todo romper el criterio de que sean los mejores y no todos, como si les da igual, son todos. Por ejemplo, mira, para que los alumnos de ESO y bachillerato obtengan su titulación, serán los equipos docentes los que, basándose, dice el texto, en objetivos generales y competencias adquiridas sin tener en cuenta el número de materias aprobadas o suspendidas, las que lo den. Con lo cual, pues, oiga... Pues eso lo que va a crear es un folclore en función de cómo se encuentre de estado de ánimos el claustro de profesores o la junta de evaluación en ese momento, si toma una decisión u otra. Si este día vas con dolor de muelas o no vas, o si te cae más simpático o menos simpático. Es decir, hombre, yo he estado en muchas juntas de evaluación y a veces los profes también nos pasamos en algunos comentarios que hacemos cuando llevas 4 o 5 horas reunido. O sea, yo recuerdo con cierta ironía decir estas cosas de cuando las calificaciones, lo del muy deficiente, insuficiente y tal, que ya lo del muy deficiente se quitó, pues allí a cierto, hombre, le vamos a poner un muy deportivo, ¿no? Porque era lo del muy deficiente, pues para que quede un poco más suave. Bueno, todo este tipo de cosas que se pueden permitir siempre desde el máximo respeto a los alumnos, porque son personas que hay que educarse. Vamos a ver, el problema de esta gente es que se empeñan en hablar de defender la enseñanza y siempre ponen el calificativo de pública. Oiga, si es que no se trata de enseñar, se trata de educar, que es algo más que enseñar. Sin enseñanza, sin aprendizaje, no hay educación. Pero solo con eso no se educa, ¿no? Hay que poner más cosas. Y ese más cosas tiene que ver con un proyecto educativo de centro, tiene que ver con la autonomía de los centros, tiene que ver con los padres, tiene que ver con las familias, tiene que ver con un compromiso educativo entre las familias y el centro educativo, tiene que ver con muchas cosas. Que esto se lo quieren cargar de un plumazo con el café para todos y con la zonificación. Y por tanto, yo te mando al colegio que te pille más cerca de casa. Oiga, por esa regla de 3, usted se afilia al partido político cuya sede esté más cerca de su casa. Claro, ¿por qué no? Viva la libertad, ¿no? O sea, si yo no tengo derecho a escoger un colegio, a por lo menos pretenderlo, por aquello de que me gusta más o me gusta menos, o porque estudié allí, porque he sido antiguo alumno, porque, bueno, por una tradición familiar, por lo que sea, o porque me han hablado bien, no puedo. Pero eso es como dice, oiga, ¿por qué? No, porque es el que le pilla más cerca de casa. Entonces, ¿yo para qué quiero también para pluralidad de partidos políticos? Oiga, al que está más cerca de casa es el que me toca. Pues a ese me apunto, ¿no? Bueno, vamos a ver, Alberto, que tenemos tema tú y yo. Vamos a dejar aquí lo de la educación. Tenemos que hablar de Podemos, pero antes recuerden, Madrid y 9 poblaciones en Madrid, en total 10, o sea, hasta 5.600.000 habitantes, han sido restringidos por Salvador Illa, por el Ministerio de Sanidad. Ya lo han oído en directo y ya lo saben. Alberto, vamos a ver. Hay una señora que se llama Celia Cánovas, que es ex senadora de Podemos y que ha denunciado al partido de Pablo Iglesias porque le obligaban a entregar parte de su sueldo, unos 2.000 euros al año. En cambio, el partido le hizo un certificado conforme había entregado 5.000. Y esta señora, pues oye, dice que eso, como no es un error, le debe constar, es blanqueo de capitales. Y ha pedido que la consideren en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, el juez Escalonilla, y además le ha hecho llegar el certificado de Podemos conforme aquí podía estar dándose perfectamente un caso de blanqueo de capitales. ¿Qué te parece? Bueno, pues me parece que están cayendo en todo lo que llevan años y años denunciando cuando se ha hecho en otros partidos o cuando otros partidos han tenido determinadas situaciones judiciales, como en este caso ahora tiene Podemos. Bueno, Podemos empezó engañando a los ciudadanos diciendo que ellos solo iban a cobrar 3 salarios mínimos interprofesionales y todo lo que superase esa cifra lo iban a donar. Bueno, vemos que el donativo es al partido, no se hacía donaciones a obras sociales, no se hacía donaciones a entidades no gubernamentales que pudieran ayudar a los ciudadanos de una u otra forma. Y estos señores al final pues han caído en su propia trampa. Llegaron de pulcros, llegaron de bonitos, llegaron de la limpieza de las instituciones y resulta que son lo peor. Son lo peor porque han empezado ya, ellos han empezado, llevan 4 o 5 años en las instituciones y fíjate los casos que ya tenemos. ¿Qué ocurre? Que cada vez van saliendo más. Y ya no hablamos de los mosqueados de Podemos, hablamos de cualquiera que dice, oye, es que esto que está diciendo esta señora, esta ex senadora de Podemos, me ha ocurrido a mí, porque yo les di X dinero y a mí me han dado otra
un certificado con otra cantidad. Yo no sé si esto es blanqueo de capitales, esto lo tendrá que decidir un juez, evidentemente, pero desde luego está falseando. Como mínimo está falseando un documento que esa persona en el certificado va a presentar en Hacienda para la deducción, aunque a Hacienda le da igual que sean 2.000 o 5.000 porque la deducción es 600 euros al año. Pero el documento es público y el falseo de documentos... Me refiero a las donaciones a los partidos políticos o Sí, desde ese punto de vista sí, pero da la sensación, José Luis, de que aquí hay un partido que tiene una caja impresionante que la tiene que justificar y utiliza sus cargos públicos para certificarles entregas que no se producen. Bueno, eso da toda la impresión, ¿no? Yo creo que vamos a ver... Tenemos en España un problema con la justicia que es muy lenta, pero a veces es como una pisonadora, ¿no? Poquito a poco va llegando y yo creo que aquí van a llegar. Es decir, esto... a mí lo que me ha recordado esta situación es aquel tema del menudeo en la Comunidad Valenciana, ¿no? Con los 100 euros que daban algunos y después se les devolvían en efectivo, lo entregaban y tal, era una forma de blanqueo y así. Estábamos hablando de 100, aquí estamos hablando de cantidades a una persona de 5.000 con respecto a, ¿no? Oiga, pero a mí el problema de fondo es, oiga, los primeros que han incumplido este tema son los propios dirigentes de Podemos. Ese límite de las 3 veces el salario mínimo interprofesional, que de hecho ya lo han quitado de sus estatutos, sus reglamentos. Hombre, es que si no, no se puede pagar la letra de la hipoteca, ¿eh? Es decir, claro, aún así, no, hombre, claro, con los salarios que había entonces cuando formalizaron la hipoteca del salario mínimo, estarían ganando entre los dos, teóricamente, en torno a 5.000 euros, siendo muy generoso, más cerca de los 4.500. Con eso no te dan una hipoteca para comprarte ese casoplón. Vamos, a lo que seas alguien que tengas otro tipo de aval, que desde luego el común de los mortales, sobre todo aquellos que hemos vivido en Vallecas, no nos lo dan. Bueno, y esta es la sencilla, viviendo en Vallecas y de alquiler en las casas bajas, Puente Vallecas, final de Montigueldo, por si quiere, no es la zona nueva. Oiga, y después me fui a Carabanchel. Ningún problema, encantado. Son barrios que me lo paso pipa, porque uno los ha vivido y ha estado allí. Entonces, que me venga un señor que ha estado viviendo por el morro en casa de su madre, que después se compró un pedazo de casoplón, que diga que no hay que ganar dinero y al final el tío se esté forrando, porque hay que ver qué pasa con otro tipo de declaraciones u otro tipo de negocios que tiene, al margen de, pues hombre, me parece que los jueces van a entrar y van a investigar. Él formalmente como persona física no está imputado, está el partido que él dirige y yo le recuerdo lo que dijo en el debate famoso de investidura. Ante una situación de ese tipo se tira la chapa y no se piden disculpas. Bueno, hay una investigación judicial en marcha sobre la financiación ilegal de Podemos, abierta por Calvente, al que apoya, me da la sensación, clamorosamente esta ex senadora que debe decir, pero bueno, estos tíos aquí, ¿dónde me metí? ¿Qué demonios es todo esto? Bueno, muchas gracias a ambos por acompañarme en este día tan complicado con este ILLA que nos ha restringido libertades a 5,5 millones de habitantes de la Comunidad Autónoma de Madrid, porque no ha habido ninguna que no fuera de Madrid. Es curioso, ¿eh? Ninguno está por encima de las 3 condiciones marcadas por el Ministerio de Sanidad. Bueno, estas cosas solo las van a oír aquí. Yo siempre termino el programa comentándoles que, por favor, llamen al teléfono del Club de Amigos de Intereconomía y nos ayuden un poco, porque estamos aquí pues tratando de defender algunos valores, algunos derechos y algunas libertades que son de todos y tratando de impedir que nos arrollen. Y estos van a intentar arrollarnos. En algún momento, espero que sea más bien tarde que pronto, pero esto pinta mal. Y como pinta mal, pues les ofrezco una opción ganadora, que tengan un medio de comunicación que esté dispuesto a romperse la cara por eso que ustedes creen, por eso que ustedes quieren que continúe siendo este país. Ya lo saben, ahí está el teléfono, solo una llamadita y una pequeña aportación. Y con eso nosotros nos dedicaremos a esto en cuerpo y alma, que para eso estamos. Y ahora tengo yo que dedicarme a contarles a ustedes el pulso de la economía, si es que se lo encuentro, que no va a ser fácil porque, madre mía, cómo viene el día. Tremendo. Pulso económico en apenas unos instantes cuando volvamos de publicidad, así es que no se lo pierdan. Muchas gracias.